Bienvenidos a CryptoFreak. Como venimos haciendo en la seguidilla de CryptoGemas, hoy vamos a estar analizando el proyecto Verasity, de qué se trata, viendo su gráfica y si es posible que esta moneda nos pueda dar buenos rendimientos de cara al mercado alcista. Verasity es una plataforma descentralizada montada sobre la blockchain de Ethereum que busca dar solución al problema de fraude en la publicidad, como lo son todo lo relacionado a incrementar números en analíticas, como número de visualizaciones, carga de videos en paralelos, seguidores. Esto obviamente se da de manera antinatural por medio de bots y sin consumir el contenido. Este tipo de situaciones se da aproximadamente con el 40% del contenido publicitario en internet y genera muchas pérdidas en lo que es la industria de la publicidad. Bueno, Verasity pretende solucionar este problema mediante su estándar Proof of View o prueba de vista, en el cual por medio de inteligencia artificial y una serie de tecnicismos permite determinar si es un bot o un humano. Además de lo mencionado, Verasity quiere abarcar el mundo de los eSports, ofreciendo incentivos, quieren crear eventos, competencias en las cuales los participantes y espectadores se los recompense con el token BRA. En definitiva, Verasity apunta a los creadores de contenido y al sector gaming, y es un proyecto ambicioso que cuenta con una competencia bastante grande en el sector blockchain, pero hay que ver cómo se desempeña de acá a los próximos años. Bueno, en lo que sería la página de Verasity, lo que podemos ver es que cuenta con una wallet, Vera Wallet se le llama, y si leemos un poquitito, lo que dice es, es el futuro de los deportes electrónicos, lo que le comentaba, el entretenimiento digital y la tecnología publicitaria está en blockchain. Después habla un poco de NFT, cartera todo en uno para deportes electrónicos, NFT y monedas digitales. Más de lo mismo, deportes electrónicos. Solución basada en blockchain para acabar con el fraude publicitario en video, lo que le comenté. Y bueno, si bajamos un poco, lo que podemos ver es que cuenta con muchos seguidores en Twitter, una gran comunidad, tanto en Twitter, Telegram, Discord. La verdad que eso es bueno, habla bien del proyecto. Vamos a ver lo que dice en la hoja de ruta. 2023, gestión de relevancia, anuncios. Bueno, acá pueden ver lo que si quieren lo que es la hoja de ruta de cara a 2023. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es analizar un poco las métricas en CoinMarketCap de lo que es Verasity. Podemos ver que se encuentra en el ranking 369. Tiene un total supply de 110 billones, es un montón, la verdad que es un número bastante alto, del cual solo está el 10% en circulación, solo hay 10 billones del total. Eso es bastante malo en sí porque falta mucha cantidad de tokens que tienen que salir, es el 90%. Hay que ver si estos números son reales en sí, porque muchas veces en CoinMarketCap no están actualizados. Pero si es así, faltan muchos tokens y eso puede hacer que el precio de la moneda caiga a medida que vayan saliendo. Eso es un punto negativo. Lo que encontramos como positivo es el market cap, que cuenta con 43 millones. Es un market cap relativamente bajo. Habría que ver ahora más adelante en el video, vamos a estar analizando si estuviesen en el top 100 más o menos, a qué precio debería estar la moneda. Bueno, antes de continuar, si te gustan estos videos, estos análisis, te agradecería que te suscribas, le des a la campanita. Continuando, podemos ver en la gráfica de lo que es el token. Se encuentra casi a precios de oferta, podríamos decirlo. Está en 0,004 centavos y llegó a estar precios de 8 centavos de dólar. Por ende, está en el suelo mismo la moneda. Podríamos ir viendo de comprar escalonadamente. Si vamos a los exchanges que están listados, podemos encontrar que se encuentran KuCoin, Bitfinex, tenemos Gate.io, Bybit, OKEX. La verdad que cuenta con varios exchanges, creo que son 40 exchanges, pero no están los principales, que podría ser Binance y Coinbase. Eso es un plus que si llegase a listar y hacen bien las cosas, podría dar un salto y no te digo recuperar el último máximo, pero podría ser un por 10 de los precios que se encuentra ahora. Ahora lo que vamos a hacer es analizarlo mediante TradingView, buscando soportes y viendo qué lugares o en qué parte del retroceso podríamos estar entrando. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es analizarlo
al token BRA en la gráfica de OKEX, temporalidad diaria, en TradingView. Lo que podemos observar es que el listamiento, el precio cayó, tocó valores de 0,05 centavos de dólar y luego de eso comenzó un rally alcista, llegando hasta precios de casi 9 centavos de dólar. Luego de esto se pegó un retroceso, alcanzando los valores actuales casi de 4 centavos de dólar, en el cual el precio dejó de caer y se consolidó en torno a estos valores que le comento. Luego comenzó a hacer un rango en el cual a partir de comienzo de año, este año, enero, comenzó un rally alcista, chico, mejor dicho, un micro rally alcista, en el cual el precio desde los 2 centavos hizo un por 5, casi llegando al centavo de dólar. Por eso mismo estaría bueno, ahora vamos a trazar un retroceso Fibonacci, este último máximo, y podemos corroborar que el precio se encuentra entre la zona del 0.786, es una zona a mi entender muy buena para ir acumulando la moneda. Así que eso es lo que voy a estar haciendo. Obviamente, como les comento siempre, esto es una opinión mía, no es una recomendación de inversión, sino que es un análisis del gráfico de BRA, en el cual estoy viendo puntos de entrada para poder ir comprando el token, pero cada uno es responsable de sus inversiones. Así que bueno, esta es una buena zona para ir acumulando el token, ya que se encuentra, como les comentaba, en la zona 0.786 y 0.61 de Fibonacci. Y lo que podemos hacer es ir acumulando, haciendo compras escalonadas, esperando que de cara a acá a unos meses o a un año, cuando se dé el próximo rally alcista, la moneda pueda llegar a recuperar antiguos máximos, ¿no? Sería ideal que llegue a los 9 centavos de dólar. Pero como les comentaba también, como la moneda no está listada en exchange como Binance, eso tranquilamente se podría dar con un listamiento. No sé si alcanzar los últimos máximos, pero tranquilamente podríamos hacer un por 10 buscando los 4 centavos de dólar. Así que bueno, lo que nos queda por hacer es comparar los precios de una moneda que esté en el top 100 y ver qué precio tendría el token BRA si llegase a alcanzar ese market cap. Bueno, en este caso busqué la moneda básica Attention Token, BAT, que se encuentra en el ranking 105 y más o menos está en el rubro de esta misma moneda, de BRA. Así que vamos a compararlo. En este caso vamos a Market Cap Off, ponemos BRA, BAT, y lo que nos dice es que si llegase a tener esos valores del Market Cap de BAT, estaría siendo un por 6 la moneda. En este caso vamos a hacer otra cosa, vamos a buscar un poco más de Market Cap, porque es un Market Cap bajo básicamente lo que estamos comparando, casi muy parecido al que tenemos. Vamos a hacerlo en un Market Cap que podría llegar a alcanzar, si en el caso de un rally alcista que se dé de Bitcoin, que sería el billón. Vamos a buscar esta moneda, mejor con NEAR vamos a buscar, compararlo mejor dicho. Ponemos NEAR Protocol y nos dice que la moneda tranquilamente podría ser un 26x al valor que tenemos hoy. Obviamente que estos precios se darían en un mercado alcista. Hoy como estamos lo vemos un poco lejano, pero de cara a 1 o 2 años, quién sabe, porque eso es algo especulativo, podríamos estar viendo valores como estos. Quizás podríamos alcanzarlo con un listamiento, capaz si en algún momento se llegase a listar en Binance o Coinbase, podría entrar volumen y no sé si un 26x, pero quizás a su último máximo, un por 10 o un por 20 de valores de los que nos encontramos podríamos estar haciendo. Así que bueno, si te gustó este análisis, te gustó este video, esta clase de video, te agradecería que me dejes un me gusta, un comentario, y si te puedes suscribir y darle a la campanita, mucho mejor. Así que bueno, saludos.